¿Qué pasa, compañeros del Flow? Si eres nuevo en este canal, aquí llamamos compañeros del Flow a toda la gente que es del canal, que le gusta el Flow, que le gusta la bicicleta de montaña, etc. Pero hoy me parece que hay mucha gente, o bien que le da la bici de montaña, o bien que se está iniciando en el ciclismo y que se está iniciando con la bici de carretera. Hay mucha gente de bicicleta de montaña que me dice que se me da miedo la bici de carretera por los coches, etc. Pues la bici de carretera a nosotros nos da la vida. Yo he visto el Strava el otro día y ahora a finales de julio llevo ya casi 5.000 kilómetros, con lo cual estoy viendo que este año va a ser mi año histórico de más kilómetros, si no pasa nada, toco madera, y la mayoría de los kilómetros que hago y que hace Jorge también son con una bici como estas, una bici de gran fondo de carretera. Hoy en este vídeo me gustaría saber, primero, que me dejéis un comentario si os estáis iniciando en el ciclismo de carretera, si tenéis dudas, etcétera. Intentaré responder a todas las preguntas que podáis hacer. Si eres uno de bici de montaña que le empieza a dar a la bici de carretera o que lleva toda la vida dándole, también me gustaría saberlo, porque hay mucha gente también que piensa que este canal es solamente de e-bike de montaña, y no, aquí le damos más, en realidad en el backstage le damos más a la bici de carretera, y me gustaría escuchar o leer los comentarios. Y en este vídeo pues vamos a ver cómo escoger la bici para ti según el tipo de ciclista que eres, el tipo de terreno por el que te mueves y los tipos de bici que hay disponibles para todo esto. Así que, compañeros del Flow, vamos. Yo te diría que lo primero que tienes que tener en cuenta es quién eres, qué tipo de ciclista eres tú. Estás empezando, estás pasado de peso, estás muy delgado, tienes fuerza, no tienes fuerza, estás acostumbrado a pasar horas en la bici o estás empezando. Cuando yo empecé a montar en bici de carretera, esto se lo cuento a Jorge y me dice, no estabas tan gordo. Que sí, hombre, que sí. Yo me ponía aquí en los cuernos, me ponía en la posición más baja y los muslos me pegaban en la barriga, así tal cual, iba muy incómodo. Entonces lo primero que tienes que tener en cuenta es que la bici de carretera no es una bici cómoda. La bici de carretera no es como la bici de montaña, sí es para ir de paseo, pero no es un paseo atlético, no es un paseo de paseo, vamos. O sea que no es una bici cómoda. A partir de ahí, pues las hay más cómodas, menos cómodas, pero tienes que saber que vas a pasar por lo menos cada vez que salgas 2 horas, y si sales una vez a la semana 2 horas no pasa nada. Pero yo, incluso que salí ayer y había estado un mes porque habíamos tenido muchísimo trabajo sin montar en esta bici, cuando te subes, pues lo primero que notas es pues que vas estirado, que te molesta el cuello, la espalda. Entonces lo primero que tienes que tener en cuenta es eso: qué tipo de ciclista eres tú, cuánto tiempo vas a pasar en la bicicleta a la semana, cuál es tu condición, etcétera, ¿vale? Lo segundo que tienes que tener en cuenta es ¿dónde vives? ¿Cuál es tu zona? ¿Qué tipo de carreteras hay por donde montas? ¿Qué tipo de relieve hay por donde montas? ¿Cuánto viento hay por donde montas? ¿Cuál es la combinación? Luego te puedes ir a marchas, te puedes ir de viaje. Nosotros hemos ido a las 3 Naciones, que ya lo sabéis, y pues Jorge ha ido también a la Perico, hemos estado en Canarias, hemos hecho bastantes cosas en bici de carretera, y no todas las bicis valen para todo. Sí que es verdad que hoy en día las marcas están haciendo unos especie de mix de tendencias de bicicletas que te permiten tener una combinación de beneficios bastante más polivalente. Pero básicamente hay 3 tipos de bici de carretera. El primer tipo de bici de carretera que te voy a contar es la bici aero. ¿Cuál es la bici aero? Esa es la bici que cuando vas a la tienda o cuando la miras en la tienda online o la ves en internet, en la presentación, etcétera, se te ponen los ojos así, te hacen chiribitas y es como si estuvieras delante de un Ferrari y dices, coño, me puedo comprar ese Ferrari, me puedo comprar ese Porsche. En realidad no es un Ferrari, un Porsche, porque Porsche, Ferrari son coches deportivos, pero son coches que están relativamente domesticados para el usuario normal, para la carretera. En realidad no es como si te compraras un Porsche o un Ferrari si te compras una bici aero con el manillar muy bajo, etcétera. Es como si te compraras un Fórmula 1. Y si te sentaras en un Fórmula 1 hoy en día y no estuvieras medianamente preparado, pues probablemente te sería prácticamente imposible de conducir. Te dolería el cuello, te dolerían las manos, te dolería
prácticamente todo. Eso no quiere decir que no te puedas comprar una bici aero. Si vives en La Mancha, en la planicie castellana, si vives en un sitio llano con muchas rectas, etcétera, pues probablemente te convenga, pero tiene que ver más con tu tipo, con tu condición atlética, con las horas que pasas, con la experiencia que tienes, que con lo que quieras. Porque he visto mucha gente que abandona la bici porque se compra una bici aero, una bici de estas súper pintosas y no puede con ella, y a mí me pasó. Fuimos a una sesión de fotos cuando trabajaba para Bikes World, que la cerraron, y para ciclista, y había una Cannondale System 6, que es una pedazo de bici increíble y tal, así como la BMC Time Machine, y la vi que era como de mi talla, y le dije al director, ¿la puedo probar? Y me dijo, sí, pero te lo advierto, es una bici súper específica. ¿Qué pasó? Salí con la bici. Sí, señor, salí cerca de casa porque no tenía una cámara con una válvula suficientemente larga para las ruedas de perfil, no quería estar cambiando y dije, bueno, yo lo que quiero es probar esto, cómo va esto, ¿no? La bici aero es una bici súper específica por el diseño de los tubos, por la geometría, etcétera. Es una bici que está diseñada más para ir, digamos, en recto, o sea, es menos maniobrable en zonas de curvas, con subidas y bajadas, etcétera. Es una bici para ir en recto, con viento más o menos de cara o viento de culo. Si te da viento lateral, la bici ya se empieza a comportar diferente. Están diseñadas para eso, aunque cada vez más el diseño avanza y también te permite ser aero con viento un poco lateral, pero si te da el viento de lado completamente, eso es como una vela, prácticamente, ¿no? ¿Qué fue lo que me pasó? Salí por casa y notas inmediatamente como la bici, cuando le das pedales, acelera como loca y te pones a rodar rapidísimo en poco tiempo. Mantiene mucho más la velocidad, mantiene la inercia, parece que va cortando el viento. En el kilómetro 14 tuve que parar porque en ese momento yo llevaba una bici Gran Fondo, que es la bici que sigo usando, y me di cuenta que la diferencia de altura entre el sillín y el manillar era mucho mayor que en mi bici Gran Fondo, que están más equiparadas. ¿Qué quiere decir eso? Que vas más estirado, en vez de ir más erguido, vas más estirado, te vas retando la espalda y sobre todo las piernas. Cuando vas en la bici más aero vas pedaleando más, en la bici, perdón, Gran Fondo, vas pedaleando más pues con los cuádriceps, con lo que son las piernas y tal, pero aquí al ir tan estirado vas tirando muchísimo de lumbares, y tuve que parar directamente porque no aguantaba, y le mandé un mensaje a este y le dije, te voy a devolver este potro de tortura te lo voy a devolver y no lo quiero ver más nunca, ¿vale? La bici era increíble, era guapísima, pero no era una bici para mí, básicamente porque no es una bici para la gran mayoría de público. Ahora veo que en las tiendas a veces ponen fotos, cuentas de tiendas que sigo y tal, pues, de bicis, que la gente se las compra, y claro, tiene un montón de separadores así encima de la horquilla, precisamente para compensar esa diferencia que hay entre la altura del sillín y la altura del manillar. Le ponen un montón de separadores, dejan la horquilla más alta, sigue siendo una bici aero, pero ya tú no vas tan aero. Las bicis aeros pues son para ir en posición aero, y la mayoría no estamos preparados para ir en esa posición aero. Sin embargo, bueno, si quieres comprarte esa bici porque es adecuada para tu zona, para todos los sitios en los que te mueves, etcétera, pues sí, te va a tocar ponerle bastantes separadores y perderás un poco el aero que es inherente a ti, a tu postura, pero ya te lo digo, son bicis muy exigentes, que no son para no iniciados, y que te pueden dejar, como me dejaron a mí en ese momento, que ya estaba iniciado, pero que no había ido nunca en una bici aero, con una lumbalgia de una semana. Estuve una semana fatal con la lumbalgia. Eso sí, tuve una copa en Strava en un segmento por casa donde hay, no sé, como 500 personas, y creo que es la única copa de carretera que voy a tener en la vida, porque aquello corría increíble, pero a un precio que yo no estaba dispuesto a pagar. Tipo de bici número 2, que es la típica bici de carreras. En los equipos que van al Tour, la Vuelta y el Giro, la gente que no va en las bicis aero, normalmente van en las bicis aeros los sprinters. La gente que no va en bici aero va en la típica bici de carreras, que es lo que llamamos la escaladora, que tiene una geometría específica para escalar. Los tubos son diferentes. Ahora hay muchas bicis que son escaladoras o de carreras que tienen beneficios aero en la forma de la tija, ciertos diseños en los tubos, en el cuadro, en la horquilla, etcétera, pero no son específicamente aero. Tienen incorporaciones de diseño aero,
para beneficiar el tema de las carreras, pero no son específicamente aero. Son unas bicis que están orientadas a la ligereza para ayudar en la escalada y para que se transmita la fuerza bien cuando vas o escalando sentado o te pones de pie, etcétera. Son bicis que en general son un poco más cortas de ejes y son bicis que también son muy exigentes. Incluso he visto muchos bike checks en Global Cycling Network que dice que los corredores muchas veces eligen una talla más pequeña para que les quede mucho más bajo la altura del manillar y puedan ir también en una posición más o menos aero. Si vives en una zona de montañas, en el norte de España, en Asturias, en Cantabria o en el Pirineo o en alguna otra zona de montañas, si tu zona es montañosa, pues probablemente sí sea la bici para ti, pero sigue siendo una bici muy exigente. Yo tuve la Team Machine de BMC, que era la bici que llevaba antes de esta, y aunque me gustaba mucho, pues era una bici, como era pequeña, era una bici muy corta y había que estar pendiente de, pues en las curvas y eso, sobre todo si vienes de la bici de montaña, de una bici de enduro que es larga entre ejes y que tiene un comportamiento cuando tú giras la dirección, etcétera. Esta era tan corta que incluso a veces cuando giraba, si estaba muy cerca, estaba muy parado, cuando giraba el manillar me pegaba la rueda en la punta del pie. Imagínate, era talla 47. Entonces, es una bici que podría ser para ti, pero que seguirá siendo una bici súper exigente. Y el último tipo de bici, que es el tipo de bici, digamos, más infravalorado, es el tipo de bici que es una bici de gran fondo. Y como bici de gran fondo tiene un diseño que tiene varias cosas. Primero, la geometría. El ángulo de la dirección cambia. Esta es una bici diseñada para ir estable, pero ser muy manejable en curvas, que te permita llevar una postura relativamente lo más cómoda posible dentro de lo que significa ir en una bici de carretera, con lo cual te permite ir más horas, evita que te fatigues tanto, no te exige tanto. Es una bici que en principio vas a ir más lento, pero es que ninguno somos ni Peter Sagan ni ninguno de los corredores estos que puede hacer etapas de 150 kilómetros a medias de 35 por hora. No te va a demandar tanto, te va a permitir estar más horas sobre la bicicleta, va a ser una bici más estable porque tiene la distancia entre ejes más larga, va a ser una bici más cómoda porque el diseño del cuadro transmite las vibraciones de una manera diferente, la ubicación de la entrada de los tirantes en el cuadro, la distancia del centro del eje del pedalier atrás, las vainas suelen ser probablemente un poco más largas, el ángulo de dirección, como he dicho antes, pues un poco más lanzado, la diferencia de altura entre el sillín y el pedalier no es tanta, meten ruedas de 28 o incluso 30 porque ya las bicis escaladoras de carretera están metiendo ruedas en el pelotón, están yendo con ruedas de 28, te permite llevar una presión más baja, que ya está comprobado que las presiones más bajas en cubiertas o neumáticos modernos ofrecen menos resistencia a la rodadura que las de 25 y te permiten ir mejor porque llevas una presión más baja que transmite menos las vibraciones, te fatigas menos, etcétera, o sea que puedes rendir más. Y son unas bicis que generalmente vienen adaptadas para que les pongas cierto tipo de bultos, para que puedas viajar con ellas. Es la bici típica del cicloturista, ¿no? Que te permite, como es el caso nuestro, el tipo de ciclismo de carretera que hacemos, conocer un país por carreteras secundarias que no siempre son las que están mejor asfaltadas, que no siempre son las que están en mejores condiciones. Incluso te permite, porque lo he hecho, salirte de una carretera y meterte por una pista que no esté excesivamente rota y circular por esa pista con la misma velocidad y suavidad que circulas por una carretera relativamente en mal estado. Entonces, esta es la bici que yo recomendaría para la mayoría. Esta bici le puedes hacer ciertas adaptaciones, le puedes poner unas llantas de más perfil, de 50, que te permite tener ventajas aerodinámicas, también tiene ventajas aerodinámicas en la tija, en la pipa de la dirección, en el diseño de la horquilla, y te permite ir o aligerarla para hacer una bici más escaladora. Es una bici esta que va a subir muchísimo mejor de lo que sube una bici aero, que va a ser más cómoda que una bici escaladora o de carreras, que puedes obtener ventajas aerodinámicas cambiándole las ruedas y que te va a permitir, en fin, muchas más horas de diversión porque vas a estar cada vez montando más, deseando menos que se acabe la ruta porque vas en la bici y ya te duele el cuello, los trapecios, la espalda, las lumbares, etcétera. Es una bici que te va a permitir
gastar muchas horas, conocer muchos más sitios, pasar muchas más horas sobre la bicicleta. A partir de aquí hay una serie de variables que van a depender más de tu presupuesto que de otra cosa. Carbono, aluminio, hay muchas bicis, muchas marcas ahora que han estado Cannondale, Specialized intentando meter el aluminio, y ya ha habido corredores de grandes vueltas que han incluso competido algunas etapas con bicis de aluminio. Montajes, pues lo que te puedas permitir. Lo más importante es que sea una bici que se adapte a tus condiciones, a las condiciones de tu zona, a tus condiciones atléticas y al estilo de ciclismo que vas a practicar. En total, que una bici que te permita pasar más horas en la bici, más cómodo, sin pensar que la quieres dejar, y que te lleve a las carreteras más lejanas, que te permitan ver el país por dentro, etcétera. Así que, compañeros del Flow, como decimos en este canal, si eres nuevo y si eres de los de siempre, eres uno de los compañeros del Flow, ya sabes, si te gustan este tipo de vídeos, suscríbete, dale un like, entra en la tienda donde puedes ver estas camisetas y muchos otros productos, tanto de carretera como de montaña. Dejo un enlace en la descripción, y sobre todo me gustaría que me dejaras un comentario si le das a la bici de carretera, si eres betetero o de bicicleta de montaña, pero también le das a la bicicleta de carretera, o si te estás iniciando en el ciclismo, si tienes una pregunta o lo que sea, yo te la responderé en los comentarios. Así que nada, compañeros del Flow, find your flow.